Vamos a hacer una introducción, porque prácticamente este va a ser mi último domingo en este púlpito en cuanto a la prédica por el Evangelio de Juan. ¿Ya? Pero hasta el otro año. Hasta el otro año. Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña introducción de cosas que yo considero que son importantes, porque ya prácticamente el libro de Juan, con el capítulo 20 del domingo pasado, terminó. Pero hay un 21. Pero el libro en sí terminó ahí. Pero hay algunas cositas que queremos ver. Lo que vemos nosotros aquí prácticamente son simbologías de religiones que existen hoy día en el mundo. Y miren, hay 4.200 religiones en el mundo. Imagínate. Es una barbaridad. ¿Cómo nosotros tenemos la capacidad, de alguna forma, de inventar cosas y de crear cosas? Por lo tanto, aquí hay algunas simbologías, de algunas que son más representativas a nivel mundial, pero 4.200. Hasta tú mismo te puedes inventar tu propia religión. Bueno, veamos un poquito acerca de esto. Tenemos el ateísmo, prácticamente que nace con el tema del evolucionismo. Están prácticamente ligadas. Y hermanos, ¿y ustedes no saben la presión que tenemos nosotros, los seres humanos, para de alguna forma encajar en alguna creencia? Porque hemos sido creados para creer en algo, ¿ya? Y nosotros, a causa del pecado, tenemos un vacío dentro y de alguna forma tratamos de buscar algo que lo llene. Y bueno, tenemos el ateísmo, que está íntimamente ligado con el evolucionismo. Imagínense cuando apareció esta teoría del evolucionismo, las iglesias en el mundo, especialmente en Inglaterra, se sintieron tan presionadas con toda esta avalancha del evolucionismo que dijeron, chuta, estamos perdiendo terreno, ¿cómo lo hacemos aquí? Entonces, de alguna forma, ellos trataron de encajar el evolucionismo con el cristianismo, ¿ya? Para que estemos un poquito a la par, po. Si esta era lo que era la educación en ese tiempo, ¿ya? Entonces se creó lo que nosotros conocemos hoy día como la teoría de la brecha. No sé si ustedes lo han escuchado también por ahí. Y ahí trataron de encajar el evolucionismo con el cristianismo. Una barbaridad, que no tenía pata ni cabeza. Y por ahí, hoy día tenemos todo lo que nosotros conocemos como el progresismo, todos los ismos. Y hermano, ahí prácticamente nosotros hoy en día, nuestra sociedad está secuestrada con el progresismo. Imagínense, el gobierno hoy en día en Chile tiene secuestrado con el progresismo la educación, tiene secuestrada la salud, y ahora cuando estuve en Santiago estuve conversando con un pastor que trabaja en publicidad y que le trabaja en algunas cosas a CONAF, y él dijo, hasta en la CONAF estamos secuestrados. O sea, los tentáculos del progresismo están por todos lados. Imagínate. Él incluso me dijo, mira, yo tengo una hija. Terminó el año pasado octavo básico. De repente llega a mi casa y me dice, papá, mamá, ¿saben? En mi curso, en mi clase, yo soy la única heterosexual. Imagínate. Una niña de octavo básico. Así que, ¿qué hizo el papá? Dijo, bueno, inmediatamente sacamos a la niña del colegio, buscamos otra alternativa donde haya por lo menos valores cristianos, y ahí está hoy día la niña, estudiando en ese colegio. Pero ¿se dan cuenta cómo el progresismo mete sus tentáculos en todos lados? Y nosotros no estamos exentos de todo eso. Al final de cuentas, todo esto se transforma en una religión también, porque la gente lo defiende tanto que hasta aporta dinero, pueden incluso hasta dar su propia vida por defender todo lo que sea hoy día el progresismo. Y hoy día, ¿cuál es la consigna del mundo hoy? A ver si alguien se atreve, porque es tabú, ¿eh? Si tú no crees en eso, estás... no eres tan inteligente que digamos. ¿Cuál es la consigna hoy en día? Cambio climático. El cambio climático está en todos lados, en todas partes. Imagínate, Evelyn, voy a usar algo que tú me comentaste. O sea, que te escuché de ti. Referente a esto.
Ella de alguna forma trabaja en un tema de la educación. Si no me equivoco, tú dijiste que tuviste que hacer un reemplazo en algún... Y vio el texto de, no sé cómo le llaman, la malla, no sé, el programa curricular. Y dentro de ese programa curricular estaba de que en la clase de matemática, de alguna forma, el profesor, no sé cómo, tenía que introducir el tema de la identidad de género. Estamos hablando de números, hermano. ¿Cómo tú en matemáticas introduces ideología de género ahí? Entonces, ¿se dan cuenta en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo y el peligro que tiene cada uno de nuestros hijos? Porque eso queda en la mente. Hermano, cuando tú escuchas algo, no sé, o ves algo, eso se quema aquí en tu cerebro y se queda ahí. ¿Cómo lo contrarrestamos? Con la palabra de Dios. Incluso, hermano, las enseñanzas bíblicas que nosotros le entregamos a nuestros niños, ya sea en nuestra casa o en la escuela dominical, las historias de la Biblia, que no sea simplemente una historia, sino que nosotros podamos enseñarle el principio que tiene esa historia. Y eso es lo que a él se les va a quedar, al final de cuentas. Y va a tener cómo contrarrestar todo este tipo de cosas. Pero como bien dijo Daniel, hoy día el tema, o la religión, es el cambio climático. Miren lo que dice Génesis 8:22. Dice, mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. O sea, ¿qué está diciendo Dios desde el principio? En el Génesis, en el libro de los orígenes, oye, este tema es algo cíclico. Va y viene, va y viene. ¿El hombre usted cree que va a poder hacer algo en contra de? No, Dios controla todo. Él ya determinó en el libro del Génesis. Imagínense, dice, a partir de este momento, aquí, este Génesis 8:22 es después del diluvio, ¿ya? Después del diluvio dice, a partir de este momento, a lo largo de la historia del planeta, los patrones de la naturaleza permanecerán tal y como Dios los había creado. Los ciclos continuarán. El día seguirá a la noche. Una temporada seguirá a la otra. El mundo seguirá funcionando de manera predecible según el diseño de Dios. Esta es la gracia de Dios sobre toda su creación, porque Él dijo, ya no voy a destruir más a este mundo de la forma como lo hice en cuanto al diluvio. Y Él estableció eso, los ciclos. Pero hoy día está la religión, pero aquí tenemos la palabra de Dios que contrarresta toda esa ideología. Y que de alguna forma, como les dije, es una religión más. Y aquí tenemos algunas religiones más representativas que tenemos hoy día en el mundo. Dice, el 75% de la población global se reparte entre el cristianismo, el islam, el hinduismo y el budismo. Ahí están las principales. 75% concentra todo eso. El judaísmo tiene cada uno de ellos tiene un libro sagrado. El judaísmo tiene la Torá, el islam tiene el Corán, el hinduismo tiene un escrito que se llama Vedas y otro nombre más que era bien raro, que no lo puse ahí. El budismo tiene la Tipitaka, nombre que no conocía, y nosotros tenemos lo que en nuestras manos, lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Imagínate, todas estas cosas que nosotros en las cuales vivimos. Pero la diferencia está, hermano, entre estas religiones que nosotros tenemos aquí. La diferencia está aquí en cada una de las cuales hemos podido representar. La nuestra tiene esta diferencia. Hay una tumba vacía. Las demás tienen simplemente algunas cosas morales, tienen algunas cosas que son quizás útiles para la vida cotidiana, unos buenos consejos, unos buenos proverbios y cosas así por el estilo, pero el cristianismo se diferencia radicalmente con todas las demás por este evento en la historia que Marco lo expresó cuando lo predicó. No hay otro evento más grande en el mundo acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que nos separa de todas las demás religiones, hermano. Una tumba vacía. Interesante, ¿no? Qué raro que sea una tumba. Y ustedes saben que cada tumba, de alguna forma, antiguamente tenía un epitafio, ¿cierto?
Un epitafio que prácticamente era una inscripción que se ponían en las lápidas, ya que podría haber sido un proverbio, una frase de la persona o un deseo. Y aquí tenemos uno. No sé a quién si pueda de alguna forma ser parte de nuestra vida, nuestra. Pero un epitafio era prácticamente una inscripción. Ahora, le hago una pregunta. ¿Cuál podría haber sido el epitafio de la tumba de nuestro Señor Jesucristo? Volveré, puede haber sido. Pero la tumba de Cristo también tenía un epitafio. Tenía una inscripción, aunque no lo crean. Y aquí está el epitafio de la tumba de nuestro Señor Jesucristo. No está aquí, pues ha resucitado. Mateo 28:6. No está. Y otra vez, eso nos diferencia de cada una de las 4.200 religiones que existen en el mundo. Una tumba vacía. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No está muerto, sus restos no están ahí. Él vive hoy día. Esto lo dijo un teólogo, dice, si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces tienes que aceptar todo lo que dijo. Si no resucitó de entre los muertos, entonces, ¿por qué preocuparse de lo que haya dicho? La cuestión de la que depende todo no es si te gusta o no su enseñanza, sino si se resucitó de la muerte o no. Ahí está, hermano. ¿Resucitó o no resucitó? La Biblia dice algo similar en 1 Corintios 15, 14 al 17. Dice, y si Cristo no resucitó, pongámoslo en este caso, él dice, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, nosotros hoy día aquí vinimos a perder el tiempo, ¿no? O lo otro sería que nos juntamos aquí porque nos gusta y es un club social nomás. Y nada más. Pero el versículo dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Claro. Hoy estamos predicando algo que es totalmente falso, erróneo, engañando a la gente, si es que Cristo no resucitó. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Es lógico, ¿cierto? Va de una en otra. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. O sea, todavía seguimos siendo pecadores, sin perdón, sin salvación, sin vida eterna, sin ningún propósito, sin ninguna esperanza hoy día aquí en este mundo. Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia que tiene el cristianismo con otras religiones? ¿Con todas las demás? Depende de una sola cosa, de una tumba vacía, de un Cristo resucitado. Y todo eso nos lleva a que la palabra de Dios es la verdad. Es una verdad. Y lo más interesante, hermanos, es que la verdad de Dios es una persona. No es un concepto, no es una idea, no es una ideología, es una persona. Que eso te quede grabado en tu cabeza. La verdad es una persona. ¿Andas en busca de la verdad? Ojalá que sí. Porque si no, hermanos, si nosotros no creemos la verdad, estamos propensos a creer cualquier cosa. Imagínate, 4.200 religiones en el mundo, ahí tenéis alternativa para creer cualquier cosa. Pero nosotros tenemos la verdad de Dios. Y esa verdad, repito, es una persona. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la importancia de la persona de Jesús, hermano, es relevante en nuestras vidas. Si nosotros no tenemos la verdad de Dios, o sea, a Jesús en nosotros, entonces estamos perdidos. Estamos totalmente equivocados, estamos errados. Pero la idea prácticamente no es solamente tener un conocimiento acerca de Jesús, porque muchos tienen conocimiento acerca de Jesús o de Dios o de la palabra de Dios, pero la diferencia está en que nosotros debemos de tener una experiencia personal con Él.
que Él sea parte de nuestra vida. Una persona real que vive prácticamente en nosotros. Y acordémonos siempre, hermanos, de que toda la Biblia, toda en su conjunto, este es su tema principal. Es la gloria de Dios. Y dentro de esa gloria de Dios está todo el Evangelio, todo lo que nosotros podamos considerar la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios. Podríamos seguir mencionando y mencionando cosas. Pero acordémonos siempre de esto. El tema es, otra vez, la gloria de Dios. Por eso la Biblia dice, todo lo que nosotros hagamos, sea siempre para la gloria de Dios. Aún lo que comamos, lo que bebamos, todo ese tipo de cosas, dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces ahí está el énfasis. Bien, vamos a nuestro versículo entonces, el Evangelio de Juan, capítulo 21, del 1 al 14. La primera parte de este Evangelio es un epílogo, ¿ya? Y va a hablar acerca del esfuerzo propio y del poder espiritual. La sección principal, prácticamente del Evangelio de Juan, finalizó en el capítulo pasado, como les dije yo anteriormente, y con el cual se cerró con el capítulo número 20, ¿ya? Con la declaración del resumen prácticamente del apóstol sobre el propósito por el cual escribió este libro. ¿Cuál fue el propósito? Ahí está el propósito del libro de Juan, que dice, pero estas se han escrito, todo lo que nosotros hemos visto durante el libro de Juan, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está el propósito del libro de Juan. Todo lo que vimos paso a paso de la vida de Cristo tenía ese propósito. Mostrarnos cómo es Él, quién es Él, cómo actúa Él. Y a través de ese relato y todas esas cosas, nosotros podamos creer en Él y a través de esa creencia nosotros tengamos la vida eterna en su nombre. Y ahí prácticamente terminó el Evangelio de Juan. Por eso después el capítulo 21 prácticamente es un epílogo. ¿Qué es un epílogo? ¿Alguien aquí? Hay libros que tienen prefacio y epílogo, ¿ya? ¿Cuál sería el epílogo aquí? Es la última parte del libro. Y ahí está para que sepamos, un epílogo es la parte final de una obra o relato en el que se ofrece una conclusión acerca de su contenido. Entonces le pregunto, ¿cuál es la diferencia entonces entre un epílogo y un prólogo? Porque ahí está el prólogo. El prólogo lo vimos en el capítulo número 1, del 1 al 18. ¿Cuál era el prólogo? La parte que antecede a la obra, antes de que comience el relato, dice en la que se expone su propósito o su contenido. Y hermano, este prólogo era poderoso, mostrándonos de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Imagínate, la palabra de Dios hecha carne para habitar en medio de nosotros. Entonces aquí tenemos el capítulo 21, un epílogo que junto al prólogo encierran la parte principal de este Evangelio de Juan. El epílogo tampoco es excesivo y en cuanto a su conclusión es muy adecuada para el Evangelio que fue inspirado y que contiene prácticamente respuesta a varias preguntas que nosotros podíamos haber tenido durante el desarrollo de este Evangelio. Por ejemplo, el epílogo muestra como hay respuestas. Por ejemplo, ¿quién cuidaría a los discípulos después de que Jesús regresara al Padre? Una buena pregunta, ¿no? Porque se iban a quedar prácticamente solos. La segunda cierra la historia de Pedro, porque Pedro había negado al Señor Jesucristo. Entonces, quedó simplemente con la negación. ¿Qué pasó después con Pedro? ¿Qué pasó con Jesús? Y también el epílogo nos va a dar la respuesta a un falso rumor de que Juan no moriría antes del regreso del Señor Jesucristo. Todas estas cosas se van a ver aquí dentro de este capítulo. Y la otra también es por qué no incluyó las otras señales de Jesús. Porque hubieron muchas otras señales, ¿o no? Vamos a ver ese versículo 20-30 un poquito más. Y también el epílogo nos habla acerca del futuro de los discípulos ahora sin su maestro.
¿qué van a hacer ellos? Prácticamente quedaban solos. Y también nos muestra que el discípulo amado es Juan. Si alguno tenía una duda, ¿quién será el discípulo amado? Porque se menciona ahí siempre él hablando en tercera persona. Bueno, literalmente es Juan. Hoy en día, en estos versículos que vamos a hablar, vamos a responder simplemente la primera pregunta que está ahí. ¿Quién cuidará a los discípulos? Pero vamos a ver el versículo 20-30 que estaba aquí en la número 4. ¿Por qué Juan no incluyó las otras señales de Jesús? Según Juan, él mismo dijo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Significa que no eran tan importantes como las que se incluyó? No. Pero las que se incluyó, ¿cuál era la razón? Para que creamos y tuviéramos vida eterna en su nombre. Entonces, ¿para qué llenar todo un libro con tantos milagros si ya con lo que nos mostró es necesario? O sea, es suficiente para que nosotros pudiéramos tener fe en él. Los primeros prácticamente 14 versículos del 1 al 14 que estamos viendo hoy día responden a la primera pregunta. ¿Se acuerdan cuál era la primera pregunta? Aquí está. ¿Quién cuidaría a los discípulos una vez que Jesús regresara al Padre y no estuvieran más presentes físicamente? Por primera vez, hermano, en su vida de estos discípulos, o por el periodo de 3 años que ellos estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, van a descubrir que ahora ellos van a tener que valerse por sí mismos. ¿Por qué? Porque Jesús se había hecho cargo de ellos durante estos últimos 3 años, ¿sí o no? Siempre se hizo cargo de ellos, de todas sus necesidades, mientras ellos estuvieron con Jesús. Pero hermanos, aquí vamos a ver que el Señor deja claro que Él va a continuar haciéndolo. Aún a pesar de que nosotros tengamos miedo y digamos, ¿qué va a pasar con mi vida ahora? Que el Señor ya prácticamente no está. En esta ocasión, en la que vamos a ver ahora, el Señor Jesucristo demostró su compromiso mediante una ilustración bien viva respecto a lo que vamos a conversar más adelante. Pero antes los discípulos tenían que aprender una lección. Y acuérdense, hermano, lo que ellos aprenden, nosotros tenemos que aprenderla también, porque por algo está ahí. Aplica a nosotros también. Ellos van a tener que enfrentar su propia insuficiencia. Es fácil, ¿cierto? Cuando nosotros vivimos en nuestra casa con nuestros padres, ¿no? Nos preocupamos de algo, ¿no? ¿De qué va a haber a la mesa? Mi cama. No sé, pues tantas cosas que tenemos de beneficio cuando vivimos con nuestros papás. ¿Nos preocupamos? No. Simplemente sabemos que va a haber comida en la mesa y nos sentamos y comemos. Aquí los discípulos van a tener que aprender una lección porque mientras estuvieron con Jesús, ellos no se preocuparon absolutamente nada. Jesús era el que proveía todo, pero ahora Él ya no está. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Dicen. Entonces aquí el versículo de Juan nos va a mostrar 2 dependencias. ¿Cuál era la primera dependencia? Chuta, Jesús ya no está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Volvemos a nuestro antiguo trabajo y vida anterior? ¿Esa es una dependencia? ¿O la otra dependencia es continuar en el ministerio dependientes de su poder y provisión? Y hermanos, esas 2 dependencias, quienes pertenecen a Cristo, las enfrentamos también, de alguna forma. Analiza, hermano, tu vida. Tú estás aquí también, yo también estoy aquí, en estas 2 dependencias. De alguna forma, nos pega a nosotros también en nuestra vida cotidiana. ¿De qué vamos a depender? ¿De nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestras capacidades, de nuestra intelectualidad, de todo lo que nosotros podemos decir que somos? ¿O seguimos dependiendo del poder y de la provisión de Dios? Es difícil, ¿o no? Sí, porque es práctico. Y todas las cosas prácticas muchas veces son difíciles de aceptar. Entonces, aquí está la disyuntiva prácticamente de los discípulos. ¿Seguimos
prácticamente ¿seguimos por nuestra cuenta o seguimos a Cristo? Esa fue prácticamente, es la disyuntiva. Y es la pregunta que vamos a desarrollar hoy día aquí. Pero Jesús, acuérdense, va a demostrar a los discípulos prácticamente la debilidad y el fracaso humano. Porque ellos se enfrentaron a una situación muy compleja dentro de sus vidas. Y ahí era el versículo cuando hablaba del 1 al 5 que decía, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Y ahí prácticamente nombra a todos los discípulos que estaban ahí. ¿Cuántos eran los discípulos? Eran 7. Eran 7. La frase cuando dice después de esto, cuando parte el versículo 1, hace referencia prácticamente a un tiempo que no es especificado. ¿Después de qué? No sabemos. Después de los acontecimientos que se mencionan en el capítulo 20. Acuérdense que los discípulos habían salido de Jerusalén en dirección al norte, hacia Galilea, como Jesús les había ordenado. Y al parecer, prácticamente aquí los 11 no viajaron juntos en un grupo, pues en el incidente solo participan 7 discípulos aquí, lo que vamos a ver. Jesús se manifestó a sus discípulos. Dice que esta fue la tercera vez. ¿Alguien se puede acordar cuáles fueron las otras dos? Cuando estaban encerrados, ¿sí? Ya. Una sin Tomás y la otra con Tomás, y esta sería la tercera. ¿Ya? Prácticamente, esta es la tercera vez. Y estaban prácticamente aquí, la Biblia dice, en el mar de Tiberias. Ahí donde está el puntito rojo, ahí está el mar de Tiberias. Este mar tiene muchos nombres. Se le llama el mar de Tiberias, el lago de Galilea, el mar de Cineret o el mar de Genesaret. Si ustedes encuentran esos nombres, es prácticamente el mismo lugar. ¿Ya? Y viene prácticamente de la ciudad que está al ladito. Se llama Tiberias, a la costa occidente. Ahora, ahí la Biblia menciona quiénes fueron los 7 que participaban prácticamente de este incidente. Y la primera situación de que las cosas no estaban del todo bien prácticamente era la ubicación donde estaban los discípulos. No estaban en el lugar donde Jesús les había dicho que estuvieran. Estos 7 están aquí, en este lugar. Ya no están en las montañas donde Jesús les dijo que ahí le había ordenado, y donde también deberían de haberle esperado ahí, sino que habían descendido al lago. Ya estaban solos, no tenían a Jesús con ellos. Y al parecer, como es el carácter de Simón Pedro, él se impacientó, dice la Biblia, a la espera de la aparición del Señor, y impulsivamente ahí el texto dice, él dijo, voy a pescar. ¿Sí o no? Así, voy a pescar. Pedro era prácticamente un hombre de acción, era un impulsivo. No era dado a quedarse quieto o ocioso por algún tiempo, ¿no? Él era un hombre de que le gustaba hacer cosas. Hermano, cuando él dice voy a pescar, no estaba diciendo que iba a ir a una pesca recreativa prácticamente, o sea, para pasar el tiempo. Más bien, dijo, bueno, ya que no hay nada más que hacer aquí, el Señor no sé dónde está, se fue, ya estamos solos, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pescar. ¿Qué está haciendo? La primera dependencia. Está volviendo a su antiguo trabajo y a su antigua vida. ¿Y eso acaso no nos pega a nosotros también de alguna forma cuando de repente pareciera de que Dios no está en nosotros, no está en nuestra vida, no está pasando nada con mis planes, mis proyectos, todo lo que yo quiero hacer y Dios, ¿dónde estás tú? Cuando yo estoy con problemas y dificultades, como que Dios estuviera en silencio, no lo veo por ninguna parte. Entonces, ¿qué hago? Me encierro en la dependencia de lo que yo sé hacer nomás. En eso prácticamente me puedo escudar. ¿Se dan cuenta? Dependencias. Y aquí Jesús les va a dar una primera lección a estos 7 discípulos. La Biblia dice que Jesús se aparece en el mar. Hubieron otros discípulos que siguieron a Pedro, ¿no? Claro. Como dijeron, como él era el líder, dijeron, bueno, si él se va a pescar, ¿qué nos queda a nosotros también? ¿Qué más vamos a hacer? Sigámoslo, pesquemos con él. Acuérdense, hermano, que Jesús había predicho que todos de alguna forma le iban a dejar.
¿eh? Antes de su muerte. Le iban a dejar. Y Jesús, ¿se acuerdan en el versículo 15 seguramente del capítulo 20 que ustedes vieron la vez pasada? Jesús le hace unas preguntas a Pedro, ¿se acuerdan? Le dice, ¿me amas más que estos? ¿A qué se estaba refiriendo con esa pregunta Jesús? Estaba refiriendo, oye, ¿amas más tu trabajo, tu barca, tu pesca, más que a mí? Entonces, esas preguntas son para nosotros también. Cuando nosotros estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, ¿dónde nos refugiamos? Bueno, en las cosas que nosotros conocemos, las cosas que nosotros sabemos hacer, para que la mente no empiece a, como nosotros decimos acá en Chile, tomar caldo de cabeza. Para no estar pensando en ese tipo de cosas. Pero otra vez Jesús viene. Oye, ¿y qué de mí? ¿Tu trabajo acaso es más importante que yo? Y ahí, como le dije, a nosotros nos pega con nuestra vida práctica, hermano. Los discípulos dijeron, cuando él dijo, voy a pescar, vamos nosotros también contigo, dice ahí el texto también. Ya no estamos trabajando en el trabajo que Dios nos dio, porque Él no está. Así que tenemos que ocuparnos de alguna forma en otra cosa. ¿Y cuál fue el resultado, hermano, de esa pesca? La Biblia dice, en aquella noche no pescaron nada. No pescaron absolutamente nada. Fue una experiencia totalmente fallida de los discípulos en algo que ellos sabían hacer muy bien, ¿sí o no? ¿Eran pescadores? Eran pescadores experimentados. ¿Ellos sabían que durante la noche es el mejor tiempo para pescar? También lo sabían. Sabían todo eso. Eran expertos pescadores. ¿Y qué pasó aquí? No pescaron absolutamente nada. Aquí hay una lección de parte del Señor sobre nuestra incapacidad muchas veces de volver a nuestras cosas anteriores. ¿Se acuerdan que mucha gente seguía a Jesús? Y él, la Biblia dice que tuvo compasión de ellas y les dio de comer. Y después se retiró a otro lugar y allá la gente le siguió. Mire, una cosa, Jesús es, y nosotros tenemos que ser igual que Él. Sí, Él ve nuestra necesidad. Y cuando vio a esa cantidad de gente, les proveyó el alimento necesario. Pero después, cuando se retiró a otro lugar y toda esa gente le siguió, ahora Jesús se dio cuenta cuál era la razón por qué le siguieron. ¿Por qué fue? Por los panes y los peces. Y Él les dijo, ustedes me han seguido porque yo les proveí del alimento, pero no porque prácticamente quieren recibir lo que yo les estoy enseñando y ponerlo por práctica. ¿Y qué dice la Biblia ahí? Que todos se dieron la vuelta y se fueron. Y Él mira a sus discípulos y le dicen, ¿ustedes también se van a ir? Hermanos, todas esas preguntas de Jesús son para nosotros también. O sea, cuando llega el momento de problemas y dificultades, Jesús se da vuelta y nos mira, ¿tú también te vas a ir? ¿También vas a volver de nuevo a lo de antes? ¿En lo que estabas? ¿En lo que te dedicabas al 100%? ¿Y qué de mí? ¿Qué de la obra del Señor? Entonces aquí prácticamente hay una lección. La Biblia dice, después de una noche de pesca infructuosa, cuando ya iba amaneciendo, dice el texto, los discípulos estaban regresando a la playa donde se presentó Jesús, pues Él los estaba esperando ahí. ¿Le reconocieron? No, no le reconocieron. No podían reconocer al Señor. Incluso después de su resurrección, no le conocían, digamos, visualmente. Cambió su aspecto, de alguna forma, que no le reconocían, a menos que Él se revelara. Yo soy. Yo soy Jesús, el Jesús resucitado. Entonces los discípulos, ahí estaba la disyuntiva, no sabían que era Jesús. Y prácticamente Jesús aquí con una reprensión bien suavecita respecto a su fracaso que ellos habían tenido durante toda esa noche, su experiencia de la pesca, Jesús le dice, hijito, ¿tenéis algo de comer?
Era como, no sé si medio sarcástico, ¿no? ¿Jesús sabía o no? Sí, pues sí, él sabía que no habían pescado nada. Pero él les quiere enseñar una lección. ¿Pero le está reprendiendo? Mira cómo les habla. Dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? O sea, Jesús aquí de alguna forma estaba reconociendo su intento de regresar prácticamente a proveer para las necesidades de sus discípulos, a pesar del fracaso. ¿Y ellos qué respondieron? No, no, respondieron. No hay nada. Entonces Jesús le está dando a aprender una lección aquí. Las cosas no dependen de ti, de tu capacidad, de tu intelectualidad, de lo bueno que tú puedes hacer quizás con tus manos, cosas así por los estilos en tu trabajo. No, debemos depender respecto a nuestro Señor. Entonces, el fracaso aquí de los discípulos en aquella noche larga determinó prácticamente su incapacidad para entregarse con éxito a cualquier presa aparte del servicio al Señor. Hermano, yo he visto muchas personas, yo me crié, como les dije en el Evangelio, y conocí mucha gente, amigos míos, compañeros míos. Y yo les puedo decir, hermano, como el 90% se tiró para atrás. Yo los encuentro, ya no son cristianos, no creen en nada, no están participando en ninguna iglesia y se involucraron con alguien en cuanto a formar una familia, se casaron mal, se separaron. Más puras malas decisiones, hermano. Cosas así por el estilo. ¿Por qué? Porque trataron de seguir un camino, una vida que estaba fuera de la voluntad de Dios. Y no con Dios, y no bajo la dependencia de Dios. ¿Ya? Entonces aquí vemos un fracaso. Pero vamos a ver que Dios, o sea, Jesús hace algo aquí respecto a este fracaso de los discípulos. ¿Cuál fue la instrucción del Señor cuando ellos le dijeron, no hemos pescado absolutamente nada? ¿Qué le dijo el Señor? Les dijo, echad la red a la derecha de la barca. ¿Y qué cosa les viene después? Y hallaréis, prácticamente, y hallaréis. El Señor comenzó entonces aquí con prácticamente una segunda lección. ¿Ya? El poder y el éxito divino. Todo, hermano, mira, nosotros, todo lo que somos, todo lo que ya hemos alcanzado, tenemos que reconocer que se lo debemos a Él. Y nada más. Si no fuera por Él, nosotros no tendríamos lo que tendríamos y no seríamos lo que somos, si no fuera por Él. Entonces, el poder y el éxito divino, una segunda lección aquí que van a aprender ellos. Ahí está, la orden. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Los discípulos estaban exhaustos, hermanos. Estuvieron ahí, dice la Biblia, toda la noche tratando de pescar y no pescaron absolutamente nada. Aparte de exhaustos, estaban prácticamente frustrados tras prácticamente su experiencia fallida en cuanto a esto de poder haber encontrado algo. Oye, vivieron seguramente cuando Jesús les dijo, oye, echen la red a la derecha de la barca. O sea, ¿de qué me estás hablando? Bueno, no sabían que era Jesús. Oye, ¿de qué me estáis hablando? Si nosotros somos experimentados, somos pescadores. O sea, ¿los peces acaso van a saber alguna diferencia entre un lado derecho y un lado izquierdo? Seguramente pudieron haber pensado eso. ¿Cuál era la diferencia en tirarla en un lado y tirarla en el otro lado? ¿Acaso ellos quizás no lo intentaron también? Pero aquí había una instrucción, hermanos. Había una orden. Había una orden, hermano, y había autoridad en esa voz que le estaba diciendo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Hay autoridad ahí, hermanos, en la voz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron ellos? Obedecieron. ¿Y cuál fue la sorpresa?
¡Uf! Echaron la red, dice, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, tal como Jesús les había dicho. Ahora, imagínate, un milagro prácticamente aquí. Es un paralelo práctico. ¿Ustedes saben que este se llama la segunda pesca milagrosa? Porque anteriormente también hubo otra. Y un paralelo prácticamente casi similar, dice, este es el anterior. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga más mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Esa fue la primera pesca milagrosa. Y ahora prácticamente estamos viendo la segunda. Hay una diferencia entre esta y la otra. Aquí las redes se rompían. En la que estamos viendo ahora no se rompieron, sino que aparece un número prácticamente ahí. ¿Cuál es ese número? A ver, ¿alguien que lo diga? ¿Qué significa? No significa nada, hermano. Es un número, ¿no? Yo escuché en mis tiempos que algunos preguntaban: oye, ¿tú sabías el significado de los 153? Y uno, como escucha ahí, se queda medio ahí con un signo de interrogación. Sí, oye, sí, ¿qué significará ese número? Y ahí se pierde el tiempo, ¿no, hermano, en eso? No significa nada, es simplemente un número. El que está escribiendo aquí es Juan, y Juan era un pescador. Y de alguna forma eso da a entender de que él era el testigo ocular del milagro que estaba ocurriendo ahí. Y se dio el trabajo seguramente de contarlo nomás, porque era el testigo ocular. Y nada más. Y seguramente quiso saber la cantidad para que se lo repartieran entre ellos, lo pudieran vender después, no sé. Muchas de esas cosas. Pero lo único que significa es de que Juan fue el testigo ocular de ese milagro y pudo registrar el número 153. Y nada más. Y hay una diferencia también. ¿Era la cantidad de peces? No. Y tú sabes que cuando metes una red al mar, vienen peces pequeños, medianos, chicos. Aquí dice que todos eran grandes, po. Todos eran grandes la cantidad de peces. Hay un dato interesante aquí, porque Juan, cuando sabe que Juan le dice a Pedro: creo que es el Señor. Aquí nos damos cuenta también de que Juan era más rápido para percibir, pero Pedro era más rápido para actuar. Así que él llegó, se puso la ropa y ¡pum!, se tiró al agua, ¿no? Y quiso ir directamente para cerciorarse si el que estaba ahí en la playa era Jesús o no. ¿Ya? Y cuando llegaron a la barca, que dice, dato interesante, ¿quién fue que arrastró la red hacia afuera? Fue Pedro. 153 peces grandes en una red que no se rompió y que Pedro lo arrastró. Da a entender de que Pedro era un hombre muy fuerte también, ¿ya? Pero era impetuoso. Al descender a tierra, como vimos más en delante acá también, de que Jesús estaba ahí con unas brasas, ahí voy a volver un poquito, y un pescado y panes. Miren, hermano, ¿ustedes pueden ver esta imagen? ¿Cómo Jesús se preocupa de nosotros en lo más mínimo? Él estaba ahí sirviéndoles el desayuno a sus discípulos. Porque Él dijo, hermano, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, todas estas cosas tienen que pegarnos a nosotros. Nosotros estamos aquí ¿para qué?
para servir a los demás y no para ponernos en un estatus o en un nivel más abajo para mirar bajo el hombro a todos los demás hermanos. Estamos aquí para servir, así como Jesús lo estaba haciendo ahí en ese momento. Y aún, hermano, en esta condición, servía a los discípulos que le eran fieles a él. Esto a mí me emociona aún. ¿Qué más te digo? Jesús también, imagínate, ¿me sirve a mí? ¿Quién soy yo? Pero aún así Él muestra su amor, su cariño, su compasión en proveerme de las necesidades que yo tenga en mi vida. Hermanos, ¿obedecieron los discípulos a la voz de Jesús? Sí, le obedecieron. Segunda lección, ¿saben lo que trae el beneficio de la obediencia? Vamos a ver algunos versículos nomás. Dice, beneficios de la obediencia, en Génesis 22, 16. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿A quién le está hablando esto aquí Dios? A Abraham. Mira, porque Abraham le obedeció a Dios, ¿cuál fue el resultado? Benditas todas las naciones de la tierra. ¿Te das cuenta, hermano, si tú eres un obediente a Dios, tú no sabes el efecto que vas a producir en otros o el beneficio que le vas a traer a otros? La última vez que el martes antepasado, cuando fuimos allá a la escuela de Petrohue y sacamos a los niños al lago, el director dijo, estaba hablando y reflexionando respecto al trabajo que hace la iglesia allá. Y yo le dije, mira, don Josué, usted no sabe, otra vez, el efecto que estos niños pueden tener del hecho de que un grupo de hermanos vaya para allá y vea que se preocupa por ellos y le entrega la palabra de Dios. No tenemos idea del efecto, hermano, en sus vidas y en su futuro que van a tener más adelante. No sabemos. Un día lo vamos a ver en el cielo nomás. Pero está la fidelidad, la obediencia. En Jeremías 7:23 dice, Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Eso es lo que quiere Dios. Quiere lo mejor para nosotros. ¿Van a venir problemas? Sí. ¿Van a venir dificultades? Sí. A veces los problemas van a ser por un tiempo acotado, otros van a ser más largos, otros van a ser por años. Pero aún así, hermano, debemos de conocer a Dios por experiencia y no solamente por intelectualidad. El último versículo dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón, hay un premio, hay una bendición si tú obedeces al Señor. A pesar de los problemas, a pesar de la frustración, a pesar de todo. Jesús le está dando una lección aquí a sus discípulos respecto a eso. Y el Señor, hermano, usó a personas débiles y pecadoras para avanzar su reino. Porque no hay otra clase de persona. ¿Quién es mejor aquí de los demás? No hay otra clase de personas. Somos débiles y somos pecadores. 1 Corintios 1, 26 al 29 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahí estamos nosotros, débiles y pecadores, que Dios escoge para avergonzar a los que sí se creen que son algo. Entonces no hay jactancia. Dios usa personas débiles y pecadoras, y ahí estamos todos nosotros. Pablo, en su experiencia personal, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Mira cómo era él. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad.
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel. Ahí está nuestro nombre. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí debe estar tu nombre, hermano, en el yo. Jaime, tú eres el primero. Entonces, con esa conciencia nosotros tenemos que depender de nuestro Señor. Y como conclusión, hermano, para terminar aquí, el Evangelio de Cristo, eso es lo que hemos estado hablando, ¿no? El Evangelio de Juan, el Evangelio de Cristo. Dice, el verdadero Evangelio confronta. ¿Qué significa la palabra confrontar? Significa que me va a comparar, me va a enfrentar, o me va a poner frente a frente a la verdad de Dios. Eso es lo que hace el Evangelio, el verdadero Evangelio. En segundo lugar, dice que el Evangelio verdadero incomoda. ¿Qué significa incomodar? Que me va a poner un poco molesto, me va a hacer desagradable, me va a hacer pesado, me va a hacer fastidioso. ¿Lo vimos así o no? Dios dice que yo soy un débil y un pecador. Oh. ¿Dónde? Me molesta eso, me incomoda. Esa es la verdad de Dios. El verdadero Evangelio reprende, dice. Significa que me amonesta y me corrige. Jaime, tú estás mal, debes enmendar. Eso hace el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio exhorta. Dice, a través de la palabra, me hace hacer o dejar de hacer algo. O sea, que si yo le tiro un argumento, él va a tomar mi propio argumento para decirme, oye, tienes que hacer o dejar de hacer. Me va a rebotar a mí. El verdadero Evangelio redarguye. ¿Qué significa eso? Que me rebate, me debate, me impugna. O sea, yo puedo tener toda la explicación aquí. No, pero Dios, mira, tú no sabes todo esto que ha pasado y aquí, que allá, que esto, que el otro. No es así. Eso es el verdadero Evangelio, hermano. Ojalá nosotros hayamos tenido este tipo de experiencia, que el verdadero Evangelio aquí me confrontó, me incomodó, me reprendió, me exhortó, me redarguyó. Y ya cuando ya estoy ahí en el suelo, exactamente. Esa es la segunda dependencia. Por eso Él quiere que nosotros dependamos totalmente de Él. Nosotros somos incapaces. ¿Y el falso evangelio qué hace? Su fin, solo hacer sentir bien y agradar a los oyentes. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué hermoso! Y nos vamos a la casa, ¿sí? ¿Ah? Dice, en cambio, el cobrador de impuestos. ¿Se acuerdan cuando estaban orando el fariseo y el cobrador de impuestos en el templo? Dice, en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Se reconoció débil, se reconoció pecador. ¿Y cuál fue la oración del publicano? Oye, Dios, mira, tú deberías sentirte orgulloso de tenerte a mí en la iglesia. Yo soy esto, esto y esto y esto. Pero en cambio este entendió el evangelio. El publicano, no, para nada. Lo hizo sentir bien y le agradó el mensaje a sus oídos nomás. Y nada más. Entonces, hermano, ¿por qué les presento esto yo? Porque quiero dejarlo claro. Le dije que esta era mi última intervención. Cuando yo te haga una pregunta, ¿cómo tú conociste a Cristo? Yo creo que tú me respondas más o menos similar así. No me vengas que, no, yo cuando era niño mi abuelita me llevaba a la iglesia. No, que yo canté en el coro. Esa no es una respuesta. Además, yo le he dicho, yo nací igual en un hogar cristiano. Esa no es mi respuesta. Yo tuve que reconocer delante de Dios de que yo también era un pecador y que merecía el castigo. La paga del pecado es muerte. Pero por la gracia y el amor de Dios tuve que reconocer todo esto.
también. Entonces tenemos que tener una experiencia con Dios, llegar a conocerle realmente como Él es, y no solamente tener un conocimiento intelectual de lo que Él es y de lo que Él ha hecho. Cualquiera lo puede recitar. Entonces, lo que cuesta seguir a Jesús. Dice, mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Está buena. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. ¿Seguro? Jesús le dijo, ¿seguro realmente me quieres seguir? Mira, yo no tengo ninguna comodidad. ¿Estás seguro? Dijo otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Una excusa. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Otra excusa. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. O sea, tú tomas una determinación, le dice Jesús, tomas la mano en el arado, surca la tierra y no miras atrás. Determinación. Pero ¿cómo somos nosotros? Pues aquí voy a terminar, hermanos. ¿Nos gusta esto, cierto? ¿La motivación? Claro que sí, motivados. Y ahí estamos, mire. La motivación es el impulso inicial para comenzar a trabajar hacia un objetivo. Esa es la motivación, ahí estamos. De repente, todo motivado. ¡Pum! Y de repente, ¿qué pasa con la motivación? Se va desinflando y desinflando y desinflando. ¿Qué pasó? Como nuestro dicho dice, partió como caballo inglés. Y se desinfla por el camino. La motivación, dice, es un sentimiento. Allá dice, es un impulso. También dice, es un sentimiento temporal que el cerebro genera para mantener a la persona en el camino correcto, pero es sentimiento temporal, es un impulso, acuérdense, impulso, es algo temporal. Motivación. Y aquí tenemos otro tipo de motivación, totalmente inconstante. De repente bien, de repente súper bien, de repente más o menos, de repente mal. La motivación se refiere a un aspecto emocional, las ganas que tienes de hacer una tarea. Y ahí estamos. Y la vida cristiana pasa lo mismo, hermano. Cuando nos ofrecen ser parte de algún ministerio, un cargo, de repente al principio de año estamos todos motivados y de repente no, desinflando, ya no quiero más, voy a renunciar y un año no más y ya no más. Ahí está nuestra motivación, todo dependiendo de nuestras emociones y cosas así por el estilo. ¿Eso es lo que quiere Dios de nosotros? No, Él quiere disciplina, hermanos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Disciplina, ¿qué es la disciplina? La disciplina, dice, es la capacidad de mantenerse en el camino y progresar, incluso cuando la motivación no esté presente. No estoy motivado. Sigue adelante. Sigue adelante. Disciplina, disciplina, disciplina. Ten presente a quien tú estás sirviendo. Hay problemas, hay dificultades, no importa. Sigo igual nomás. Sí, no estoy motivado, pero he hecho algo. Aquí está, miren, hermano. La disciplina es un compromiso para seguir adelante a pesar de las adversidades. Sí, hay problemas, sí hay dificultades, pero yo soy un hombre disciplinado. Yo he hecho un compromiso. Y el compromiso no es conmigo mismo. El compromiso lo hice con el Señor. Y a pesar de los problemas y a pesar de las dificultades, Él ha prometido estar conmigo. La disciplina, dice, hablamos de razones, sin importar si tenemos ganas o no de hacer la tarea que vamos a hacer. No, es que no tengo ganas. ¿Qué excusa es esa, hermano? Aquí tiene que haber una razón del por qué, no unas ganas. Razones. Mantenernos, compromiso y razones. Somos un cuerpo, hermano. Y Dios dijo que cada uno de nosotros tenemos que estar ahí en el lugar que nos corresponde. Y si no hay motivación, no importa.
hay un compromiso y hay razones, sin importar si tenemos ganas o no de hacer la tarea que vamos a hacer. ¿Estás comprometido tú con el Señor? Ojalá no sea una motivación nomás, sino que sea un compromiso, una disciplina en tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Fidelidad hasta el final.